Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, démosle gracias a Dios, bendito pueblo de Dios, a los que somos seres espirituales, a los que tenemos el entendimiento de su grandeza, del amor que nos trajo, démosle gracias unánimes, porque Dios nos va a permitir y nos está permitiendo un bendito día más, de que con su bendita presencia nos guíe a buscar primeramente lo espiritual, a buscar primeramente la vida, porque precisamente el amor de Dios por medio de Cristo Jesús fue el traernos este bendito poder para inclinar nuestros corazones a los que creímos, a los que tenemos fe, a las cosas que necesita nuestro espíritu para mantenernos en este camino firmes. Démosle gracias a Dios. Yo le he pedido a Dios también, bendito hermano y bendita hermana, en esta hora, en este día, que me permita ser un instrumento de su bendita palabra, que esta bendita palabra sea de edificación, que me permita profundizar cada enseñanza. Yo le he pedido a Dios para que me utilice. Le he pedido a Dios también con toda súplica y con toda rogativa para que haya un fruto de vida por este medio. He pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Por los que estén predestinados por Dios y por Cristo Jesús para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio. Bendito hermano y bendita hermana, he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de mi Señor Jesucristo, a los pies de Dios y a los pies de usted, siempre presentándome como un sirviente de Dios y de Cristo Jesús, para poder dar por gracia lo que me ha dado por gracia. Así continuemos con la enseñanza número 33 del Evangelio o del libro San Lucas, capítulo 8, versículo 4. Vuelvo a repetir, San Lucas, capítulo 8, versículo 4. Y recuerden, cada enseñanza, siempre que me toque dar los evangelios, sea Mateo, sea Lucas, sea Marcos, sea San Juan, acuérdense, bendito hermano y bendita hermana, que la obra de Dios por medio de un instrumento santo debe de ser como la que nuestro Señor Jesucristo tuvo a los que nos atrevemos a decir que somos ministros de Dios o representantes, pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, sin importar. Yo nunca me voy a cansar de decirle lo que dice Dios, que el árbol se conoce por sus frutos. Así estamos viendo al autor, al camino, como por medio de la presencia de su Padre estuvo haciendo esta obra todos los días. Bueno, entonces vamos, ya vimos las mujeres que sirvieron a Cristo Jesús, ya vimos la ramera, y dice en el versículo 4, juntándose, 8:4, juntándose en gran multitud la gente, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, muchedumbres, multitudes de gente, cuando escuchaban la fama que sanaba y se acercaban a ser sanados y a escuchar una doctrina, un pacto que nunca habían escuchado. Hablando del primer pueblo, porque en el primer pueblo
en el primer tratado tuvo un pacto muy diferente, a la carne, una sombra, a figuras terrenales. Nada que ver, absolutamente nada que ver con este nuevo pacto. Entonces, se acercaban multitudes, pero quiero decirle que esas multitudes que se acercaban tanto en las enseñanzas de la multiplicación de los peces, como en las enseñanzas de la cruz, como en las enseñanzas de parábolas, y cuando entendían el pacto o lo que venía a pedir Dios por medio de Cristo Jesús, esas muchedumbres no lo seguían, porque los que siguieron a Cristo hombro con hombro, los que creyeron en la locura de la cruz, son aquellos que dejaron redes, que dejaron casa, que lo dejaron todo por seguir a Cristo Jesús. Y estas muchedumbres iban a escuchar y luego ya no le seguían. Entonces, Jesús también de igual manera aprendemos, bendito hermano y bendita hermana, que Él nunca se va a jactar por toda la gente que tenía, porque precisamente por hablarles con la verdad, mucha de esa gente no creía y ya no lo buscaba. Incluyendo a discípulos que ya habían escuchado la palabra, y cuando Jesús les decía que el que no comiere de su carne, el que no tomase su cruz, el que no muriese, muchos decían dura es esta palabra, y muchos aún de sus discípulos, dice la palabra, que lo dejaban de seguir. Entonces, a la verdad, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos ha puesto para decir la verdad, no tratando de agradar al hombre, no buscando fama, aplausos, reconocimientos, no buscando primeros lugares en las sinagogas, no buscando reconocimientos de idolatría, sino buscando seres espirituales que quieran adorar a Dios. Porque el Padre está buscando seres espirituales. Como dijo, mi Padre ha venido a buscar quien lo adore de espíritu a espíritu. Y para poder ser un ser espiritual, se necesita morir al pecado, se necesita crucificar mi carne, se necesita morir. Entonces, mire, cuando vio la multitud que se acercaba, aprovechaba y les hablaba con parábolas. ¿Por qué con parábolas? ¿Y qué significa una parábola? Las parábolas significan ejemplos de un maestro que pone con figuras terrenales para tener el entendimiento con esos ejemplos. Le pongo un ejemplo de una parábola. Si yo le enseño a un niño la tabla de multiplicar y le digo que 5 por 5 son 25, el niño se podrá aprender de memoria 5 por 5 son 25, como muchos cristianos, o más bien, que se dicen cristianos, aprenden un versículo de memoria y se lo pueden decir, pero sin entendimiento. Ahora, si yo le pregunto al niño, una vez que le enseñé, ¿por qué 5 por 5 son 25? No me lo va a poder explicar. Entonces, si tiene un buen maestro, no nada más le voy a decir que se aprenda de memoria la tabla, sino le voy a explicar y le voy a dar el entendimiento de por qué. Y le voy a poner parábolas. Voy a bajar 5 naranjitas de un árbol, 25 naranjitas de un árbol, y voy a poner 5 naranjitas en un montón, voy a poner otras 5 naranjitas en otro montón, otras 5 naranjitas en otro montón, otras 5 naranjitas en un montón y otras 5 naranjitas en un montón o en un recipiente, 5. Y le voy a decir, a ver, cuenta, ¿cuántas naranjas hay aquí? 5. ¿Cuántas naranjas hay aquí? 5. ¿Cuántas naranjas hay aquí? Le voy a decir al niño, a ver, cuenta. 5, ¿verdad? Por bandejita. Ahora, ¿cuántas bandejitas son? Ah, pues son 5. Bueno, ahora voy a sacar todas las naranjas. Ahora cuenta todas las naranjas. ¿Cuántas son? 25. Ah, ¿ya entendiste por qué 5 por 5 son 25? Y así, bendito hermano y bendita hermana, claro que el entendimiento no viene con pecado, sino el entendimiento viene también por
que este lenguaje es espiritual. Y mientras no venía lo espiritual, mientras no viniera el Espíritu Santo, porque todavía no venía, Jesús todavía no iba a la cruz, entonces en todo las enseñanzas que Jesús enseñaba, les hablaba con parábolas muchas veces, con ejemplos terrenales. Una vez que vino el Espíritu Santo, una vez que vino la presencia de Dios, usted puede leer Romanos, puede leer, el libro de los Hechos, Romanos, usted puede leer Primera de Corintios, Segunda de Corintios, usted puede leer Efesios, usted puede leer Colosenses, Filipenses, y ya nos habla con parábolas. ¿Por qué? Porque a raíz del libro de los Hechos viene el Espíritu Santo, la promesa de Dios, para que podamos hoy discernir la palabra con el Espíritu Santo. Pero más sin embargo, los que van empezando, los que van entrando, muchas veces les enseñamos como a niños. Bueno, les hablo con parábola, ya más o menos le profundicé qué es una parábola y por qué hablaba con parábolas. Ahora, aquí están los ejemplos que pone. Fíjense, el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Ahora, como parábola, el sembrador. Un sembrador, un campesino, ¿para qué ara? ¿Para qué siembra? Pues siembra para tener comida, siembra para vivir, es una obra, es un trabajo. Entonces, de igual manera, el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no hubo en todo el Antiguo Testamento un sembrador? ¿Por qué no vino Cristo en el Antiguo Testamento? Porque cuando entró el pecado por un hombre al mundo y por el pecado entró la muerte, también con parábolas, dejó de llover. Espiritualmente hablando, que es la presencia de Dios, el agua. Dejó de llover. Entonces, yo no voy a ir a sembrar a un desierto. O no voy a ir a sembrar en una tierra donde no llueve. No voy a ir a sembrar. ¿Por qué? Porque no hay vida. Porque el agua representa la vida. O sea, generalmente, donde un agricultor, un campesino, siembra, es en un lugar fértil, donde hay buena tierra, donde hay lluvia a su tiempo. Entonces, una vez que vino el perdón, una vez que vino la reconciliación por medio de Cristo Jesús, vino nuevamente el agua, vino nuevamente la lluvia, y todo con ejemplos terrenales como las naranjitas. Ahora, ¿por qué sembrador? ¿Por qué? Bueno, el sembrador, para que tenga una obra, necesita mucha semilla. Si el sembrador va a sembrar trigo, necesita semillas. Si el sembrador va a sembrar un huerto de árboles, de durazno, de manzana, de aguacate, de higos, necesita semillas. Ahora, para la semilla, simbólicamente, representa el cuerpo, cuando está sin Cristo, cuando está sin Dios, que no tiene vida. Nuestro cuerpo humano, como parábola, como ejemplo, porque está poniendo parábolas. Es una semilla. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar esta enseñanza. Mire, déjenme ver tantito, si aquí tengo, sí. Creo que sí, aquí tengo, mire. Aquí yo tengo unas semillas, o bien, como se le conoce, un hueso de aguacate. ¿Sí? Es un hueso ya seco, listo para plantarse. Aquí tengo 5 huesos, pero están aquí. Mientras estén aquí en esta bolsa, pueden durar 2 o 3 años, igual una semilla de naranja, igual pueden durar ahí mucho tiempo. En un lugar fresco, sin que, en un lugar pueden durar hasta 10 años, la semilla bien almacenada. Pero esto no tiene vida. No tiene vida. Ahora, si yo soy sembrador, ¿sí? Le voy a quitar esta cascarita, si usted conoce, ¿verdad? Se le quita la cascarita al aguacate y se va a meter
a media profundidad para que después de unos meses salga vida, con agua y con tierra. Pero la semilla, bendito hermano y bendita hermana, yo como sembrador tengo que abrir un surco en un huerto, en un campo, tengo que abrir un surco para que esa semilla la sumerja o la meta o la entierre a cierta profundidad según la semilla. Hay algunas semillas que se meten a una profundidad de algunos centímetros hacia abajo y luego se cubre. ¿Qué significa eso como una parábola? Significa que cuando Cristo Jesús vino nos dijo que estábamos muertos, que estábamos en el cuerpo, que desde que entró el pecado entró la muerte, que no teníamos vida, que si queríamos tener vida había regresado el agua, había regresado la gloria de Dios y el pacto era que Cristo Jesús me iba a bautizar, porque el bautizo representa una sepultura. Igual, el tomar una semilla de un árbol, al igual, al abrir la tierra y meterla en la tierra, entonces la tierra y el agua, si hay una buena tierra y el agua, entonces después de unos días muere, fíjese bien, muere ese cuerpo. Este es un cuerpo, es una forma. De igual manera, la semilla de naranja tiene un cuerpo. La semilla de durazno, que es un poquito parecida, más chiquita, pero no, tiene un cuerpo, tiene una forma. Ahora, ese cuerpo, una vez que yo lo enterré, Cristo Jesús, cuando fue también muerto en la cruz, bajó al Sheol, al infierno, y estuvo 3 días ahí muerto 3 días, separado de Dios. Y al tercer día, Dios lo resucitó como una sombra de lo que iba a venir. De igual manera, una semilla, cuando baja, cuando se sumerge en el bautizo, que por fe, cuando tengo yo el entendimiento de la palabra, con un buen representante puesto por Dios y no por los hombres, entonces yo sé que el pacto representa morir a la carne, porque la carne busca la mesa de Satanás. Este cuerpo que tengo muerto busca por naturaleza las cosas de abajo, y este bendito amor que nos trajo Dios por medio de Cristo Jesús fue el bautizo, que representa una muerte y representa una resurrección espiritual. Y esto es por fe, esto es creer. Entonces bien, yo siendo semilla, entonces sé que si Cristo Jesús como sembrador, o la iglesia como sembrador, me habla del pacto, entonces la semilla se mete, que es el cuerpo, se bautiza, y en el momento que usted sale del agua, por fe, viene el Espíritu Santo, que nos da vida, y empezamos a ser seres espirituales. La semilla o el cuerpo desapareció, porque a los 3 días, o 4 días, o 5 días, según la semilla, usted quiere buscar después la semilla y ya no está, hay una raíz y hay un retoñito, la semilla desapareció. Y el cuerpo ya no es, y no tiene nada que ver como sino que cuando nace ya el arbolito, así de chiquito, después de 2 o 3 meses, ya esto ya no existe, esto murió, ya no existe. Y ya hay un ser vivo que necesita un cuidado, que necesita lluvia, que necesita crecimiento para que dé un fruto. Está hablando del pacto, está hablando de nosotros cuando estábamos en cuerpo, está hablando que el que se bautiza en el nombre de Cristo Jesús tiene vida, pero muchos son los llamados, porque vamos a aprender mucho en esta parábola. Y recuerde, la bendita palabra es profética. Vamos a ver qué nos profundiza y qué nos enseña el Maestro, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, entonces, el sembrador salió, vino Jesús a sembrar su semilla, y la iglesia también, ¿verdad? Porque la semilla es llevar el Evangelio, a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino.
y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Ahora, junto al camino. ¿Qué es esto de junto al camino? Mira, hermano, para que la semilla de vida, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida. Ahora, ¿qué es estar al lado del camino? Mire, cuando Cristo Jesús mandó a sus discípulos, cuando iba a subir a la fiesta de la Pascua, la última que participó Cristo antes de ir a la cruz, mandó a sus discípulos a desatar un pollino que no había sido montado por los hombres. Y Cristo Jesús lo montó, ese pollino también representa como parábola a los siervos que llevamos cargas, las cargas de Cristo Jesús. Porque todo animal que aparece como el camello, como el buey, como el burrito, representan figurativamente como una parábola también animalitos que trabajan, que llevan cargas y que fueron nacidos para eso, para el trabajo. Así de igual manera, el Creador de los cielos y de la tierra nos hizo para una obra, pero no lo sabíamos. Así que cuando estamos en la verdad, cuando terminamos una forma, bueno, somos bueyes que llevamos las cargas. Como Jesús dijo, el que te pida llevar la carga una milla, llévala doblemente. Como dice también en Pedro, que nosotros somos piedras para que otros sobreedifiquen sobre nosotros, poniendo primeramente la piedra angular que es Cristo, pero llevar las cargas. Entonces el burrito representa, bendito hermano y bendita hermana, la servidumbre, representa el llegar. Pero cuando Cristo Jesús iba, había multitudes a los lados del camino. Y dejaron una senda donde Jesús iba con el burrito subiendo a Jerusalén. Y toda la gente que estaba con palmas diciendo, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Es la gente que no lo quiere seguir, que no quiere tomar su cruz. Son los cristianos que de lejitos están en el camino engañados, gritando, viva el Rey, el que salva, pero no lo siguen, ni quieren ser burritos, ni quieren que Cristo Jesús, porque ¿a dónde iba el burrito? ¿A dónde lo guiaba Cristo Jesús? Arriba, porque arriba estaba Jerusalén, la ciudad santa, iba hacia arriba, pero los que estaban al lado del camino, como hoy hay muchos diciendo, Hosana, Hosana, viva el Rey, ¿y quién vive? Cristo, pero no lo siguen, porque siguen a Cristo Jesús. El camino es hacia arriba, el camino es una muerte total. Ahora, aquí va a profetizar lo que iba a acontecer con el cristianismo. Entonces, mira, aquí empieza. Salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Ya le expliqué lo que es junto al camino. Ya le expliqué lo que es caminar con Cristo, es dejar redes, es dejar todo, es seguirlo, y no como estas multitudes o toda esta gente que cuando Cristo Jesús decía, dejen sus trabajos, dejen todo y vengan y síganme, no lo siguieron, como las mujeres que vimos que le servían, y para poder servir a Cristo lo tuvieron que seguir y dejar todo. Ahora, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Ahora, ¿qué significa el hoyo o hollada? Mira, hermano, a Dios y a Cristo se le conocen como el Altísimo y a Satanás como el de abajo. El trono de Satanás está en las profundidades, está en el mundo, está donde están las tinieblas, está donde yo estaba antes cuando estaba en tinieblas. Ahí está el hoyo. El Señor, Cristo Jesús, lo encontramos en la cruz, lo encontramos arriba, lo encontramos alejados de este mundo, lo encontramos en el monte. Ahora, esta semilla que cayó al lado del camino, por no haber creído en la locura de la cruz, por no haber creído en la muerte, por no haber creído de que fuimos comprados a un precio muy alto, por no haber dejado la idolatría y haber dejado la carne, aunque me haya bautizado, porque aquí está hablando de muchos son los llamados
y pocos son los escogidos. Aquí está hablando de una semilla que cayó, pero ¿sabe qué? No creyó, porque hay muchos que cuando se bautizan creen en el primer mensaje y dicen, sí, yo quiero bautizarme, ¿dónde hay agua? ¿Quién pide? Yo creo. Pero cuando vienen a la palabra y se les empieza a decir el camino y la obra de Dios, no les parece dura la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios los vuelve a regresar abajo, a las tinieblas. Ahí está el hoyo, hermano. Ahí están las profundidades. Fue hollada. ¿Por quién? Por Dios. Y las aves del cielo las comieron. Mire, cuando habla con parábolas de aves, puede referirse a seres espirituales de ángeles o a demonios, que son seres espirituales, como cuervos, como muchas aves que representan simbólicamente a Satanás. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que le dijo Dios muy claramente a Satanás cuando lo maldijo en Génesis. Le dijo, ahora tú te arrastrarás como serpiente, ya no como dragón, te corto las alas, te arrastrarás como serpiente y tu comida va a ser el polvo. Eso viene en Génesis. Y te alimentarás del polvo. Ahora bien, antes de que viniera la lluvia, yo era polvo. Antes de que viniera la lluvia, yo era polvo. Y era alimento de Satanás y de los demonios. Porque el alimento de Satanás, el alimento de los demonios dentro de un ser humano, es llevarme a fornicar, es llevarme a adulterar, es que utilice mi cuerpo para que yo haga depraves. Como está el ser humano matando, secuestrando, en obras, haciéndose ricos, ese es el alimento de Satanás. Entonces aquí está, y las aves del cielo las comieron, porque es el alimento del diablo. Dice, otra parte, hablando del Evangelio y hablando proféticamente de cuántos iban a creer, y sobre todo, cuántos iban a llegar a ser ministros, porque muchos son los llamados, muchos quieren concursar, pero pocos son los que llegan a la meta, como vamos a ver. Y no lo digo yo, el que tenga oídos entienda, bendito hermano y bendita hermana. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía profundidad. En San Mateo lo explica mejor. Dice que cayó en pedregales, en tierra poca profunda. Hay tierra, por ejemplo, que usted ve la tierra, pero abajo, no sé, a unos 20 centímetros o más, hay piedras, hay pedregales. Y aparentemente usted puede sembrar en la tierra, sí muere, sí nace, pero cuando va creciendo el arbolito, de igual manera las raíces van creciendo hacia abajo porque buscan agua, buscan los minerales de la tierra, pero cuando la raíz a los 25 centímetros encuentra piedras, ya no puede sustentarse y ya no puede crecer el árbol. No tuvo raíz, no tuvo fe. Bendito hermano. Estos son los que cayeron en tierra que aparentemente era buena, los que nos gozamos porque los vimos nacer. Gloria a Dios, hermano, bendito sea Dios. Los primeros son los de poca duración. Le doy un ejemplo. Los primeros que acabamos de ver antes de este versículo 6, sino en el 5, le doy testimonio. Hace más o menos como unos 2 meses, fuimos nosotros a un pueblo llamado Zumpango, con una persona que se le predicó el Evangelio y que aceptó el bautizarse. Una vez que se bautizó, duró 2 o 3 días y se fue. Y se fue. Ahora, el otro que estamos viendo aquí son los que duran 3 o 4 meses y que tienen un cierto crecimiento, pero fíjese bien lo que va a pasar. Se secó porque no tenía humedad. Y ahí está, los pedregales, no tenía agua, no tenía humedad. Estos son los que cuando después de 4 o 5 meses o 6 meses empiezan a entender que el camino es la cruz, o bien que les vinieron las primeras pruebas y se espantaron y no tuvieron fe. No tuvieron fe para creer que si Dios con ellos,
podían caminar este camino. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, cardos o espinos. Por otra parte cayó en espinos. Aquí le voy a profundizar. Y lo que está profetizando Cristo, porque esto todavía no pasaba, hermano. Esto todavía no, y había una multitud, y les estaba diciendo, ok, es una multitud, pero es una parábola para ver quiénes van a llegar a la verdad. Primeramente que los espinos, mire, hay campos o donde nace pura planta que no sirve para comer, que no sirve. Y si usted siembra algo bueno ahí y no quita esas matas malas, la ahogan, o sea, no la dejan crecer. Yo tengo un terrenito donde, como no puedo estar yendo y voy cada 2 meses, y en estos tiempos de lluvias, cuando voy, pues la mayoría de las plantas que crecen son malas, son espinos, y me han ahogado varios arbolitos que yo quise plantar en su momento, me los ahogaron, no los dejaron crecer. Igual las plagas. Ahora, ¿quiénes son los espinos? Como una sombra de lo que iba a venir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, lo que le pusieron a nuestro Señor Jesucristo en la cabeza. ¿Se acuerda la corona de qué era? De espinas, o de espinos, que es lo mismo. ¿Sabe usted lo que significa esa enseñanza de la corona en la cabeza de Cristo Jesús de espinos? Bueno, yo se lo voy a decir. Los espinos son todos aquellos, o a todas aquellas iglesias que no tienen el agua, o que tienen el agua, pero en vez de dar un fruto provechoso, como dicen Hebreos, nacieron plantas malas del maligno y sin dar ningún fruto. Y los espinos son las iglesias que no tienen un fruto, y precisamente la corona de espinas, la corona representa un simbolismo de un rey. De igual manera, estos se dicen reyes. Se jactan de que son apóstoles, se jactan de que son representantes. Pero, ¿sabe usted que todos ellos, cuando nosotros vamos con la cabeza, que es Cristo Jesús, que es el Evangelio, a predicar la verdad, empiezan a decir no es cierto? Y eso es herir la cabeza de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que hieren esta sabiduría? ¿Quiénes son los que están en contra, contendiendo con la cabeza que es Cristo Jesús, y en todo momento están hiriendo el verdadero evangelio? Aquellos que cayeron, como dice aquí, otra parte cayó entre espinos. ¿Y quiénes son estos, bendito hermano y bendita hermana? Bueno, le voy a decir, ya le dije lo que es un espino. Son aquellos que cuando estuvieron en la verdad, llegaron de otras congregaciones, de Satanás, a arrebatar y a tratar, y permitieron la doctrina de los nicolaítas, la doctrina de Balaam, que viene en Apocalipsis, la doctrina de Jezabel, etc. ¿Sí? Y los pastores se descuidaron y empezaron a permitir esas doctrinas, porque hablan de riquezas, que hablan de fama, que hablan de poder, porque muchos que alcanzaron un crecimiento, estas falsas congregaciones, que son espinos, engañan. Mire, no en balde dice la bendita palabra que Satanás es un engañador. Y yo puedo decir, a mí no me va a engañar. No, mire hermano, mire, si yo me he separado de la verdad y soy incrédulo, y llega alguien y me pone dudas sobre la cruz, sobre el pacto, nada más con tantito que dude y que no tenga fe y que me deje rascar el oído y que diga, ay, qué bonita doctrina, con eso ya caí en espinos y me convertí en espino también. Porque si ahorita Dios me está permitiendo predicar la verdad, también si me descuido como siervo, puedo ser un instrumento de estar en contra de la sabiduría de Cristo. Como la mayoría
de las congregaciones que se dicen cristianas, que están en contra de la cruz, en contra de la muerte, en contra de dejar escuelas, en contra de dejar trabajos, en contra de consagrar una vida. Porque la sabiduría es de Cristo, no es mía. Y estos son espinos, que en vez de dar en el huerto del Edén, en vez de dar un fruto, por incrédulos, por dejarse rascar el oído, por querer poder, por querer ser como Dios, por querer ser riquezas, se convirtieron en espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la semilla que nació bien, pero los espinos la ahogaron. Claro que Dios, a los que tenemos fe, nos promete victoria, hermano. Pero está hablando de la mayoría. Ahora, recuerde lo que estamos viendo. Está profetizando Cristo Jesús lo que venía a la iglesia. Luego dice, y otra parte cayó en buena tierra. No toda cayó en buena tierra. Y esto ya depende de cada uno. Y nació. Y llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, dio fruto en buena tierra. Y dio fruto al 100. En San Mateo dice que dio al 30, al 60 y otros al 100. Pero, ¿cuántos son los que llegan a terminar un discipulado? De Dios, no del hombre, ¿eh? Porque de igual manera, hay muchas iglesias que discipulan, que tienen escuelas teológicas y que engañan porque está Satanás. Y cuando terminan una enseñanza de letra y no de espíritu, porque la letra mata más el espíritu vivifica, cuando los engañan, les dicen que ya son representantes. Pero no. Son espinos ahogados por espinos. Ahora, ¿cuántos llegan verdaderamente a dar fruto? ¿Y qué significa poder llegar a dar un fruto? Bueno, para dar un fruto se necesita tener a Dios. Porque el fruto no es mío. El fruto es del Espíritu Santo. Y para poder dar un fruto se necesita la llenura del Espíritu Santo en un hijo nacido de hombre. Hijo de hombre. O nacido de mujer. Y para ello, bendito hermano y bendita hermana, se necesita, mediante la bendita palabra, un crecimiento, un discipulado, pruebas, salir del mundo, un conocimiento, una enseñanza que me va alejando del mundo, que me va lavando los pies como ya lo vimos, una iglesia que esté llorando, que estén jugando los pies y un cuerpo de Cristo que se deje amar. Ahora bien, cuando después de 1 año y medio o 2 años, esta persona tuvo un crecimiento y salió del mundo, entonces puede llevar fruto. Porque un arbolito pequeño, una ramita pequeña, no puede llevar fruto. Dependiendo del árbol. Por ejemplo, yo le decía que el árbol de aguacate más o menos empieza a dar fruto a los 4 o 5 años. La semilla de limón es más rápida, la de naranja también es más rápida, ¿sí? Pero el crecimiento lo da Dios. Ahora, yo no puedo llevar fruto sin Dios. Y hay un precio para poder tener a Dios, hermano. Hay un precio que mucha gente no lo entiende. Por eso estamos viendo esta parábola, quién es el que puede dar fruto y quién no. El precio para poder tener a Dios. No se le olvide que Dios es santo, santo, santo. Y si usted no ha meditado en eso, no puede tener comprensión de lo que cuesta tener a Dios. Porque santo es apartado de la inmundicia, que no puede habitar con inmundicia. Cuando Dios nos dice que seamos santos, es casi nos dice, no te
No te contamines con el mundo, no regreses para el mundo. Quédate aquí en la cruz crucificado, no vayas para atrás. Cuando nos pide santidad. Ahora, un verdadero ser o un verdadero cristiano santo no puede regresar al mundo. Lo estimamos como basura. Perdón, hermano, me voy a sonar. Disculpe usted. No puede regresar para atrás. Se estima todo como basura, como Pablo. Estimaba todo como basura. De igual manera, Dios no puede habitar en una persona o en una casa donde esté pecando. No puede, es santo. Entonces, el precio para que Dios pueda habitar dentro de mí es la cruz. Es una separación. Porque solamente con la presencia de Dios puedo dar un fruto. Ahí está, en Gálatas 5:22, cuál es el fruto del Espíritu Santo. Y recordemos que nosotros nos vamos a salvar por dar frutos. Porque todo árbol que no dé fruto, el hacha ya está puesta. Al árbol, a la raíz de los árboles, malos. A la raíz de los árboles que no dieron un fruto. Y el árbol, acuérdense, se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Dios. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ahí está. Llevó fruto, y el fruto es amor, paz, mansedumbre. El fruto de Dios dentro de un ser humano es dar mi vida. El fruto es dar pan, el fruto es dar agua, el fruto es lavar pies, el fruto es estar a los pies de Cristo con una cabellera larga como esta mujer, enjugando con un alabastro caro. Ese es el fruto que tenemos que dar, y ese fruto nos lleva a la vida eterna. Y nació y llevó fruto por 100 al 1, en total, para lo que fue llamado. Hablando de estas cosas, decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cómo el que tiene oídos? Recuerda, bendito hermano, que hablamos simbólicamente de los sordos físicos, cómo Cristo Jesús sanaba sordos y cómo Cristo Jesús sanaba ciegos. Pero aquí no habla del oído de carne. Aquí habla del oído espiritual. Ahora, este lenguaje, para poderlo oír, se necesita haber sido resucitado por Dios. Porque así como mi cuerpo tiene 5 sentidos, que es la vista, que es el oído, que es el olfato, que es el gusto y es el tacto, de igual manera también mi espíritu tiene sentidos espirituales, como dijo la bendita palabra por medio de Pablo. Pero me temo que como la serpiente, con su astucia, desvió los sentidos de Adán y Eva, sus sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, uno de los sentidos en el cual Cristo Jesús me sanó cuando me resucitó fue que me dio un oído para poder escuchar una palabra que no es terrenal, para poder escuchar una palabra que es celestial, para poder entender este lenguaje, un oído espiritual. De hecho, en Apocalipsis también lo dice a los mensajes de las iglesias, que dice, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso dice aquí, ¿verdad? El que tenga oídos. ¿Y quién es el que puede tener oídos? El que no peca. Porque si yo peco, mis sentidos, tanto de vista espiritual como del gusto espiritual para poder saborear esta palabra y que se me saca como miel, para poder palpar las cosas de Dios, si yo peco, me convierto en sordo, en ciego, en paralítico, y ya no voy a tener gusto, sino me va a parecer amarga y voy sin duda esta palabra. Entonces, para poder tener oído espiritual, se necesita ser un ser espiritual. Y para poder ser un ser espiritual, se necesita no pecar. Porque el pecado me convierte en carne. El pecado me convierte en un ser terrenal. Por eso decía, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice.
Una disculpa, bendito hermano y bendita hermana, hubo un accidente aquí, se movió la mesita que tengo y se cayó la cámara como usted se percató. Disculpe usted, proseguimos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, estábamos hablando del oído espiritual, de los sentidos espirituales, y para poder tener nosotros vida, para poder tener estos benditos sentidos espirituales, se necesita no contactar, se necesita guardar, se necesita tener temor, se necesita no practicar el pecado. Dice en el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significan estas parábolas? Aunque estaba explicando ya con parábolas, no era porque no fueran entendidos, hermanos. Recordemos, ya le he dicho yo, y la bendita palabra lo declara y lo dice, que para poder yo entender esta bendita palabra, se necesita tener la presencia de Dios. Este lenguaje no es terrenal, no es de aquí abajo, este lenguaje es espiritual. Así la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento, también en la carta universal a los hebreos, en la carta universal, perdón, a los hebreos, nos enseña que el espiritual todo lo acomoda espiritualmente y todo lo entiende espiritualmente, y no a la carne. Bueno, entonces le preguntaron, Cristo Jesús no se molestó, ¿verdad? Porque sabía que no había venido, pero fíjese lo que le responde. Él les dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora, a ustedes, ¿a quién les estaba hablando? A sus discípulos. Y recordemos, ¿qué era un discípulo y cuál era el costo de poder ser un discípulo de Cristo Jesús? Porque es muy importante esto. ¿Por qué a unos sí y a otros no les revelaba la verdad? A unos sí y a otros no. Bueno, Cristo Jesús alguna ocasión dijo, el que quiera ser mi discípulo y no tome su cruz, no puede ser mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame todos los días. Porque el que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí la hallará. Ahora bien, los discípulos dejaron redes, dejaron casas, dejaron mesas de impuestos, dejaron totalmente su vida para seguir a Cristo Jesús. Despreciaron sus vidas que llevaban, sabiendo que para poder tener este conocimiento hay un precio. El precio es consagrar mi vida para poder entender esta multiforme sabiduría de Dios que tiene un precio para poderla entender. Ahora bien, todos los que han pagado el precio, Dios es fiel, y a los que han pagado el precio de salir del mundo, somos seres espirituales donde nuestros sentidos espirituales están y se nos da a conocer. Solamente a los que tomaron la cruz, solamente a los que murieron al mundo, tenemos el privilegio por Dios que se nos da a conocer, fíjense, los misterios del reino de Dios. ¿Y por qué dice misterios? Porque para los ciegos es un misterio este bendito camino. Para los pecadores es un misterio. Y en todo el Antiguo Testamento fue un misterio. Hubo un velo. No enseñó Dios el camino a la vida hasta que Cristo Jesús vino y solamente predestinó a los que iban a ser discípulos, a los que iban a seguir a Cristo Jesús, para revelarnos el misterio que estuvo escondido y que sigue para los pecadores y para los que no quisieron cargar con la cruz. Porque ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Lo que Dios me permite predicar es un misterio para la mayoría de las iglesias cristianas que están en el mundo. Porque Dios no les ha revelado. Y muchos que no escuchan es porque tienen un velo y cuando vienen a escuchar ese demonio tiene, está loco, porque son seres de carne. Porque para poder entender la palabra y para que Dios me quite el velo y para que me quite, necesito ser su discípulo, necesito haber salido del mundo. Por eso es que aquí hay muy poca gente. Bueno, entonces dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero
a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Para que viendo no oigan. ¿Cómo que para que viendo no oigan? Bueno, ellos decían que veían. Perdón, para que viendo no vean. Ellos decían, un padre tenemos, es Abraham, nosotros sí vemos. ¿Sí? Y muchas iglesias el día de hoy dicen que tienen vista, dicen que tienen la verdad, que ellos están seguros que están en la verdad. Ven, pero están ciegos. Y también, para que oyendo no entiendan, porque van a escuchar, pero no entienden la palabra, porque se ha de discernir espiritualmente. Dice en el 11, y estos son los que cayeron en tierra poca profunda, en hoyos, todo eso. Dice, en el 11, esta es pues la parábola, la semilla, y aquí empieza a explicarles ya. Fíjense, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, claro. La palabra de Dios me dio el entendimiento, me dio el conocimiento de que yo estaba en cuerpo. Y la palabra de Dios me dio el conocimiento de que yo era una semilla y me tenía que bautizar. Dice, y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahora, yo le había dicho, ¿verdad? Los que cayeron junto al camino son los que oyeron la palabra, en su momento la recibieron, y luego vino el diablo, por medio de flechas incendiarias, por medio de una falsa congregación, etc. Y quita de su corazón lo que escucharon en un principio de la cruz, del bautizo y de la muerte, porque les gustó que les rascaran el oído, porque amaron más las tinieblas, porque los engañó y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven y la entiendan. Y aquí es un fruto que Dios permite, hermano. Pero mire, pero yo me pregunto, ¿verdad? Bueno, Señor Dios, ¿por qué permites esto si tú viniste a salvar? ¿Por qué permites esto si tú mandaste a tu hijo? ¿Qué pasa aquí? No. Sí vino Dios a salvar, pero a los que creen, hermano. A los que no toman por juego este bendito camino. Porque de igual manera la ira de Dios está para los que entraron y no guardaron el pacto. Para los que dijeron amén, me bautizo, tengo el conocimiento, pero después se dejaron engañar por pecadores. Porque Jesús y Cristo Jesús les dijo, no escuches esta otra palabra, aquí está la verdad. Y es un pago que Dios les permite. Luego, para que no crean y se salven. Ya está, ya no vuelven a creer, hermano. Ya llega uno y les dice, hermano, mire, usted está mal. No, se enojan y se molestan. ¿Por qué? Porque desde un principio entraron por la puerta del redil, en un principio escucharon la verdad, pero se dejaron engañar, para que no entiendan y se salven. Y muy importante, no crean y se salven. Dice, en el 13, los de sobre la piedra, los pedregales, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, como se lo dije. Bendito hermano y bendita hermana. Ahí está la película de Peregrino, por ejemplo. Yo se la recomiendo si no la ha visto. Yo se la he recomendado muchas veces. La película, pero la primera, la original. Digo, también la segunda tiene simbolismo. Pero esa película de Peregrino, que fue inspirada por un cristiano verdadero hace más de 100 años, cuando estuvo en la cárcel y la escribió, y luego la convirtieron en película, habla precisamente de un ser que se le dio la palabra y que la palabra le hizo saber que iba a ser quemada la ciudad donde vivía, que iba a ser destruida, así como la Biblia nos dice que va a destruir el planeta Tierra, que salgamos, así como Sodoma y Gomorra, salgan. Y los que creímos tomamos la cruz y salimos. Por eso se llama Peregrino. Su esposa su esposa no lo quiso seguir, ni sus hijos.
Sus hijos estaban pequeños, pero él salió a raíz de eso. Y después un amigo suyo lo fue a buscar, ¿verdad? Y le dijo, regresa, peregrino, regresa. Se llama peregrino porque salió, iba rumbo a la ciudad celestial. Regresa, y él le dijo, no, mira este libro, y lo convenció a su amigo de que dejara también. Y el amigo dijo, bueno, vámonos. Y el amigo lo empezó a seguir con gozo, qué bueno, peregrino, sí entendí, gloria a Dios. Pero cuando les vino una prueba que caen en un lagar, y caen los dos, que representan las pruebas de Dios, Peregrino, el amigo de Peregrino sale, el otro no sale, esperó con fe y le dice, ayúdame, le decía Peregrino, ayúdame. Y el otro dice, no, para esto me trajiste, para sufrir, yo mejor me regreso. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que mire, la prueba, las pruebas se apartan. Vamos a empezar con la prueba de Adán y Eva. ¿Y qué es la prueba? ¿Para qué permite Dios la prueba? Dios nos va a probar y precisamente Él le permitió a Satanás estar aquí, o más bien Satanás fue arrojado aquí al planeta Tierra porque Dios lo utiliza para la iglesia, para probar nuestra fe. Debe de haber alguien que nos debe de tentar, debe de haber alguien de parte de Dios que nos vaya a probar en nuestra fidelidad. Una vez que Dios nos da la instrucción y nos dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que mueras ciertamente morirás, comerás de todo árbol que nace del huerto del Edén y trabajarás en este huerto, ¿entendiste? Sí, y ahora viene la prueba de nuestra credulidad, a ver si creemos o no creemos. Y aquí vino el engañador, con Eva, aquí vino la prueba de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió una serpiente en el Edén? Porque muchos dicen, el Edén, un lugar paradisíaco, un lugar hermoso. No es cierto, hermano. Ese lugar lo tenemos todavía. Nos lo regresó Cristo Jesús. Y sí es hermoso. Pero si, como falso pastor, yo predico eso, ¿por qué permitió Dios entrar a la serpiente? Al diablo. ¿Por qué? Dios todo lo permite, ¿eh? ¿Se habrá dormido Dios? ¿Se habrá descuidado? No, no. Dios permitió para probar. Ahora, ¿qué le dijo? Primero, con astucia, probó a la mujer a ver si tenía conocimiento. Y le dijo, ¿con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol del huerto? Y dijo, no, sí podemos comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, me dijo Dios, no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, el diablo se dio cuenta que sí conocía la palabra y usó su astucia. Y le dijo, no es cierto que morirás, como dicen en las iglesias. ¿Quién eres salvo? Cristo Jesús vino por pecadores. No es cierto lo que dice por allá. Dice, tú comes de este árbol y como el fruto y vas a ser como Dios. Porque el fruto fue codicioso, vas a ser como Dios. Claro, a mí me gusta que me aplaudan, que me digan que soy inteligente, que me sirvan, que me digan, como los fariseos, que les buscaban los primeros lugares, fama y dinero. Es el veneno de Satanás. Ahora, ¿qué pasó? No pasaron la prueba. Dudaron de Dios y no creyeron que iban a morir. Y murieron. Pero, ¿qué dice la bendita palabra? Y no me tienten, como sus padres me tentaron en el desierto y estuvieron 40 años. No me tienten ustedes, no me prueben. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, sabemos también que vamos a ser probados una vez que nos viene el conocimiento, una vez que Dios nos dice lo que tenemos que hacer, también va a venir la prueba. Y Dios va a permitir al enemigo para que venga la prueba. Por eso dice aquí, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, porque recibir a Cristo Jesús y recibir la verdadera palabra nos da gozo, pero estos no tienen raíces, encontraron pedregales, crecen por algún tiempo, tuvieron un crecimiento, son los que duraron medio año, 7 meses, 8 meses, un año, y en el tiempo de la prueba se apartan.
Porque en el tiempo de fuego, en el tiempo del alfarero, en el horno de fuego, cuando son probados como los amigos de Daniel. Pero los amigos de Daniel tuvieron fe, no se les quemó ningún cabello. Pero los que no tienen fe, en la prueba se queman, en la prueba desmayan. Por eso este bendito pacto es de fe. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Le doy gracias a Dios por haberme permitido hasta ahora y he orado por usted. Yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.